El acero cantaba una melodía mortal, un silbido agudo y persistente en el aire viciado de Teutoburgo. Un aire espeso con el aliento de hombres aterrados y el olor metálico de la sangre fresca derramada. Gritos guturales en germano, ésperos e incomprensibles, se mezclaban con las órdenes secas y los juramentos desesperados en latín, todos ahogándose en el fango traicionero y la sangre que teñía la tierra de un rojo oscuro y pegajoso. Yo era Cayo Valerio, un simple legionario de la 9ª Legión, apenas un muchacho convertido en hombre por el rigor del campamento y la promesa de gloria. Joven, sí, y fuerte como un roble joven, mi cuerpo curtido por marchas interminables y el peso de la loriga segmentata estaba imbuido del orgullo inquebrantable de Roma. Esa sensación de pertenecer a algo más grande, invencible, mi pilum, esa lanza pesada diseñada para doblarse al impactar y dejar inútil el escudo enemigo. Había encontrado su marca más de una vez ese fatídico día, cada lanzamiento un pequeño triunfo personal en medio del caos creciente. El águila de nuestra legión, el águila sagrada, ondeaba desafiante, un faro dorado de esperanza y poder en un mar embravecido de barbarie, hasta que, de repente, dejó de hacerlo. Recuerdo el instante preciso, la confusión, el horror helado extendiéndose por nuestras filas, y luego, el impacto, un hacha bárbara, enorme y brutal, descendiendo con una furia salvaje, mordiendo primero mi escudo de madera y cuero, haciéndolo astillas, luego mi brazo, un dolor desgarrador y candente, y finalmente mi costado, arrancándome el aliento. El mundo a mi alrededor se volvió una mancha roja, como si mirara a través de un velo de sangre. Y luego, inexorablemente, todo se sumió en una profunda y bienvenida negrura. Moriría con honor, como se esperaba de un soldado de Roma. En ese último instante de conciencia, eso creía. Pero el honor es un consuelo frío y distante, cuando la agonía te arrastra de vuelta al mundo de los vivos, tirando de ti con garras despiadadas. Desperté, o más bien, fui arrancado de la inconsciencia por oleadas de dolor punzante, y me encontré entre un amasijo grotesco de cuerpos, amigos y enemigos mezclados en la macabra danza de la muerte. El hedor a vísceras derramadas, a excrementos y a la dulzona corrupción de la carne era mi único y nauseabundo compañero. El águila, nuestra águila dorada, el símbolo mismo de Roma, yacía mancillada, pisoteada en el lodo frío, su brillo apagado. Un nudo de desesperación se formó en mi garganta. Intenté moverme, incorporarme. Un grito ahogado, más un quejido animal que humano, escapó de mis labios. Mi pierna, oh dioses inmortales, mi pierna. Apenas me atreví a mirar, pero la visión fue peor que cualquier pesadilla. Un amasijo informe de carne desgarrada, hueso astillado sobresaliendo en ángulos antinaturales, la sangre brotando perezosamente. El dolor era una bestia viva, con dientes y garras, devorándome desde dentro, una tortura incesante. Alcancé a ver a otros, algunos gemían lastimeramente, otros, como yo, yacían en un silencio pavoroso, demasiado débiles o demasiado rotos para emitir sonido. Los cuervos, oportunistas carroñeros del campo de batalla, ya reclamaban su sombrío festín, sus graznidos resonando como burlas en la quietud mortal. ¿Dónde estaban los Medici? ¿La ayuda prometida? Solo quedaba el eco amargo de la derrota y la inmensidad opresiva del bosque hostil, susurrando amenazas en cada ráfaga de viento. Pasaron horas, o quizás fueron días. El tiempo se había vuelto un concepto fluido y tortuoso en mi delirio febril. Unos pocos supervivientes, aquellos con heridas menos graves o con una voluntad de hierro, nos encontraron, arrastrándose entre los caídos. Al valetudinarium, susurraban con voces roncas, como si la palabra misma contuviera una promesa de salvación. Una tierra prometida para los despojos de la guerra. El viaje fue un infierno en la tierra, una procesión de fantasmas. Nos cargaron en carretas improvisadas, toscamente armadas con escudos rotos
y ramas de árboles, y cada bache en el camino irregular era una nueva y exquisita tortura que me arrancaba gemidos involuntarios. La fiebre me consumía, mi cuerpo ardía y temblaba alternativamente. A mi lado, un joven recluta de Hispania, no mucho mayor que yo cuando me alisté, deliraba sin cesar, llamando a su madre con una voz quebrada por el miedo y el dolor. No llegó al siguiente amanecer. Su sufrimiento terminó en la fría quietud de la noche. Vi hombres con heridas que helarían la sangre del mismísimo Marte, miembros arrancados, torsos abiertos, rostros desfigurados hasta lo irreconocible, hombres que habían marchado invictos a través de provincias enteras, orgullosos portadores del poder de Roma, ahora reducidos a fardos de carne rota y espíritu quebrado, apenas aferrados a la vida. El valetudinarium del campamento más cercano, cuando finalmente llegamos, no era el templo sereno de Asclepio que uno podría imaginar, sino más bien un taller de carnicería eficiente y brutal. El olor acre a hierbas amargas, vinagre usado como desinfectante primitivo, y la pestilencia inconfundible de carne quemada lo impregnaba todo, una mezcla que se adhería a la garganta y al alma. El medicus, un griego de rostro curtido y ojos que habían visto demasiados horrores para mostrar compasión alguna, apenas dedicó una mirada superficial a mi pierna destrozada. ¡Gangrena!, sentenció con una frialdad profesional que me heló hasta los huesos. «O la pierna, o la vida, legionario. Elige». No había vino fuerte para ahogar el miedo, ni adormidera suficiente en todo el imperio para apagar el fuego abrasador de la sierra de bronce contra el hueso. Solo los gritos desgarradores de otros hombres sometidos a tormentos similares y mis propias súplicas ahogadas, perdidas en la cacofonía del sufrimiento, me ataron con fuerza a una tosca mesa de madera. Recuerdo el chirrido agudo y metálico de la sierra, el olor nauseabundo a mi propia carne cauterizada al rojo vivo, con un hierro candente para detener la incontrolable sangría. Luego, una vez más, la bendita oscuridad me reclamó. Los días se volvieron semanas indistinguibles, una bruma de dolor y fiebre. Infecciones purulentas supuraban de mi muñón, amenazando con llevarme a la tumba. El medicus y sus ayudantes, hombres igualmente curtidos, hacían lo que podían con cataplasmas de miel y tela de araña para sellar las heridas, lavados frecuentes con vino para intentar mantener a raya la podredumbre. Vi a muchos sucumbir en aquellas salas malolientes, no a la espada enemiga en el fragor de la batalla, sino al enemigo invisible y silencioso, que se arrastraba por sus heridas infectadas. Yo, de alguna manera, sobreviví. O una parte de mí lo hizo, la parte más animal quizás. Me dieron un tosco bastón de madera, mi nuevo compañero inseparable. «Ya no sirves a la legión, Valerio», dijo el centurión, su voz desprovista de emoción, sin siquiera mirarme a los ojos, como si mi nueva condición fuera una afrenta personal a la invencibilidad de Roma. Me dieron mi paga, unas pocas monedas de plata que se sentían insultantemente livianas en mi mano, y la espalda. Estaba solo. Volver a casa, a mi pequeña y olvidada granja en la fértil Campania, fue otro viaje arduo y humillante. Ya no era el orgulloso legionario que partió años atrás, lleno de sueños de gloria y fortuna. Era un lisiado, un despojo de la guerra, una sombra de mi antiguo yo. Los niños del pueblo, con su inocencia cruel, me señalaban y susurraban. Los viejos amigos, aquellos con los que había crecido, apartaban la mirada, incómodos, sin saber qué decir ante mi nueva y patética forma. La gloria de Roma, esa que tanto había anhelado, se celebraba en el foro con desfiles fastuosos y sacrificios opulentos a los dioses. Pero ¿quién recordaba? ¿Quién se detenía a pensar en los que pagábamos el verdadero precio de esa gloria con nuestros miembros mutilados y nuestra cordura destrozada? Las noches eran lo peor, un tormento sin fin. El oscuro y sangriento bosque de Teutoburgo volvía a mí una y otra vez en sueños febriles, vívidos y aterradores. Los gritos de mis camaradas, el águila dorada caída en el fango, el rostro feroz y pintado del bárbaro que me destrozó la vida con un solo golpe de hacha, despertaba empapado en sudor frío, a menudo gritando,
el muñón de mi pierna palpitando con un dolor fantasma, como si aún sintiera el frío acero del hacha. Mi esposa, Lucila, mi ancla en la tormenta, intentaba consolarme con palabras suaves y caricias, pero ¿cómo explicarle los horrores inenarrables que anidaban en mi alma? Los fantasmas que solo yo podía ver. ¿Cómo volver a ser el hombre fuerte y capaz que labraba la tierra con alegría, cuando mis manos solo recordaban el peso familiar del gladio y la tensión del escudo, la vibración de la muerte? Busqué trabajo, cualquier cosa para sentirme útil, pero un cojo no sirve para el arado, ni para la dura labor de la construcción. Pronto, me sentí una carga para mi familia, una boca inútil que alimentar. La virtus romana, esa fortaleza de espíritu, ese coraje indomable que se nos inculcaba desde niños, ¿dónde estaba ahora, cuando más la necesitaba? ¿Era esto el honor del que tanto hablaban los poetas y los políticos en sus cómodos salones? Algunos como yo, otros despojos de las interminables guerras de Roma, terminaban mendigando en las esquinas polvorientas de las grandes ciudades, mostrando sus horribles cicatrices y sus miembros faltantes a cambio de una mísera moneda, convertidos en espectros vivientes de la antigua gloria imperial. Otros, consumidos por la amargura, el resentimiento y el vino barato, se perdían en la violencia sórdida de las tabernas más oscuras, buscando peleas que les recordaran fugazmente quiénes fueron, quiénes podrían haber sido. Unos pocos, muy pocos, con una suerte inmensa o una voluntad de hierro, encontraban un nuevo camino, una nueva forma de existir, quizás como artesanos, si sus manos aún les servían y conservaban alguna habilidad, o como guardias de poca monta, si su reputación de antiguos legionarios aún les precedía y alguien estaba dispuesto a arriesgarse. Yo intenté, con todas mis fuerzas, volver a la granja, al ritmo familiar de la tierra, pero cada surco que intentaba arar con dificultad era un amargo recordatorio de mi debilidad, de mi inutilidad. Lucila, bendita sea su paciencia infinita y su amor incondicional, no me abandonó, aunque sé que mi sombra la consumía también a ella. Empecé, casi por casualidad, a tallar madera, pequeñas figuras de soldados, de dioses olvidados, de animales del bosque. Mis manos, aunque temblaran a menudo, aún recordaban la forma, la sensación de crear. Encontré un extraño y silencioso consuelo en dar forma a la madera inerte, en crear algo bello o significativo donde antes, en mi memoria, solo había destrucción y muerte. A veces, otros veteranos, también rotos por dentro y por fuera, se acercaban a mi humilde morada. Nos sentábamos alrededor del fuego, bajo el manto de estrellas, no para hablar de batallas heroicas o conquistas gloriosas, sino del silencio ensordecedor que venía después, de cómo el mundo seguía girando, indiferente a nuestras pérdidas, a nuestro dolor. En sus ojos cansados veía mi propio reflejo, la sombra persistente de lo que fuimos, la incertidumbre constante de lo que seríamos, en un mundo que ya no nos reconocía. Roma, la eterna, la invencible, construyó un imperio que abarcaba el mundo conocido sobre las espaldas y la sangre derramada de incontables hombres como yo, hombres cuyos nombres rara vez o nunca se inscribían en los majestuosos arcos de triunfo o en las crónicas de los historiadores. Nuestra gloria no estaba forjada en el mármol impoluto de las estatuas, sino en las cicatrices profundas y dolorosas que llevábamos, visibles e invisibles, tatuadas en la carne y en el alma. El verdadero rostro de la guerra, ese que los poderosos prefieren ignorar, no es el del general victorioso coronado de laureles, sino el del soldado anónimo que regresa a casa, si es que tiene la suerte de regresar, llevando consigo para siempre los fantasmas imborrables de la batalla. Y así, mi leyenda, como la de tantos otros miles, no se forjó en el bronce brillante de las estatuas, ni en los cantos épicos de los poetas de la corte. Se forjó, humildemente, en el barro y la sangre del campo de batalla, en el dolor silencioso y persistente de las noches en vela, en la lucha diaria y agotadora
por encontrar un atisbo de sentido, un propósito, cuando el mundo al que habías servido con tu vida te había dado cruelmente la espalda, una leyenda susurrada en voz baja, olvidada por la historia oficial, pero grabada a fuego, indeleblemente, en el alma atormentada de aquellos que realmente conocieron, en su propia carne, el verdadero y amargo precio del imperio.